Lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 9. Muerte del perseguidor. Por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse apresuradamente de las regiones persas. Había entrado a una ciudad llamada Persépolis, pero cuando pretendió saquear el templo y apoderarse de la ciudad, los habitantes se amotinaron y tomaron las armas contra él. Los del lugar echaron a Antíoco y a los suyos, que huyeron muy avergonzados. Al llegar a Ecbatana, le informaron de lo ocurrido en Israel a sus dos generales, Nicanor y Timoteo. Enfurecido se propuso hacer pagar a los judíos la ofensa que acababa de recibir en Persépolis, cuando lo obligaron a huir. Mandó al conductor de su carro que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje. Ya el juicio de Dios venía sobre él, pues orgulloso decía: en cuanto llegue a Jerusalén, le convertiré en un cementerio de judíos. Pero el Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable de carácter interno. Acababa de hablar cuando sintió en su estómago un dolor insoportable y comenzó a ser torturado en todo su cuerpo. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con un sinnúmero de suplicios nuevos. Pero no por eso se puso menos arrogante. Enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha. Pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar. Ahora tenía que ser llevado en una camilla, dando a todos testimonio evidente del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía, y sus carnes, vivas aún, caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Nadie se acercaba al que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con la mano. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a decaer su soberbia. Al ver que sus dolores aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar su fetidez. Decía: es justo someterse a Dios. El mortal no debe igualarse a él. Y el desdichado oraba a Dios cuando éste ya no quería compadecerse de él. Había marchado a Jerusalén para arrasarla y convertirla en un cementerio. Ahora prometía reconstruirla y declararla ciudad libre. Ofrecía además igualar con los atenienses a aquellos judíos a los cuales había negado sepultura y que habían de ser arrojados junto con sus hijos a las fieras. Había saqueado el templo y profanado el lugar sagrado. Ahora prometía adornarlo ricamente, devolverle en mayor número los vasos sagrados y pagar todos los gastos de los sacrificios. Y en fin, prometía que se haría judío y recorrería todos los lugares proclamando el poder de Dios. Todavía más, como ni aun así disminuían sus dolores porque había caído sobre él el justo juicio de Dios. Desesperado por su salud, escribió a los judíos esta carta suplicando, diciéndoles: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar de parte del rey y general Antíoco. Si están ustedes bien junto con sus hijos y se les cumplen sus deseos, damos gracias al cielo recordando sus muestras de cariño y benevolencia. Al volver de Persia enfermé de gravedad, por lo que me ha parecido necesario preocuparme de la seguridad común de todos ustedes. No desespero de mi situación, antes bien tengo gran esperanza de salir de esta enfermedad,
pero consideré que también mi padre, cuando salía para alguna campaña militar hacia las regiones altas, designaba a su futuro sucesor para que sus súbditos no se preocuparan si sucedía algún hecho imprevisto, o se anunciaba alguna desgracia y supieran todos en manos de quien quedaba el poder. También me doy cuenta que los reyes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno. Por eso he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien yo les había presentado y recomendado a la mayoría de ustedes, cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que les comunicó. Les pido pues que teniendo en cuenta los beneficios que recibieron de mí todos y cada uno de ustedes, conserven su benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mi política con moderación y humanidad, vivirá un buen acuerdo con ustedes. De esta forma acabó aquel blasfemo y asesino, sufriendo atroces tormentos. Murió entre montañas y en tierra extraña, con una muerte miserable. Su compañero Filipo transportó su cuerpo y luego se retiró a Egipto, a la corte de Ptolomeo Filometor, porque temía al hijo de Antíoco. Judas purifica el templo, capítulo 10. Con la ayuda de Dios, el Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y de la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, así como los recintos sagrados. Purificado el templo, hicieron otro altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios tras 2 años de interrupción. De nuevo quemaron incienso, prendieron las lámparas y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, tirados en el suelo, le pedían al Señor que no les mandara más tales desgracias, y que si llegaban de nuevo a pecar, les corrigiera con suavidad y no los entregara otra vez en manos de extranjeros blasfemos y feroces. Sucedió que la purificación del templo tuvo lugar en la misma fecha en que los extranjeros lo habían profanado, es decir, el 25 del mes de Casleu. Por 8 días celebraron con alegría la fiesta, de la misma manera que se celebra la fiesta de las chozas, recordando cómo poco tiempo antes, por esa misma fecha, andaban escondiéndose en los cerros y cuevas como si fueran fieras. Por ello, llevando tirsos, ramas verdes y palmas, entonaban himnos a aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar santo. Por votación pública decidieron que la nación entera de los judíos, conmemorará todos los años este acontecimiento. Judas vence a los idumeos. Acabábamos de decir cuál fue el fin de Antíoco llamado Epifanes. Vamos ahora a narrar los acontecimientos sucedidos bajo Antíoco Eupator, hijo del impío, resumiendo las desgracias debidas a las guerras. En efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de sus asuntos a Lisias, también general supremo de la Cilicia y Fenicia. Pues bien, Ptolomeo llamado Macrón fue el primero en hacerles justicia a los judíos, y conmovido por las injusticias que con ellos se cometían, trató de solucionarles satisfactoriamente todos sus problemas. Pero los amigos del rey Eupator tomaban pretexto de esto para acusarlo ante el rey. Lo llamaban continuamente traidor, recordando que había abandonado la isla de Chipre, que Filometor le había confiado para pasarse al partido de Antíoco Epifanes. Al no poder desempeñar con decoro tan alto cargo, desesperado, se envenenó y así acabó con su vida. Fue entonces cuando Gorgias, nombrado general de aquellas regiones, comenzó a pagar tropas que hostigasen sin tregua a los judíos. Entonces también
Los idumeos, dueños de fortaleza muy importantes, hostigaban a los judíos y acogiendo a los fugitivos de Jerusalén, procuraban prolongar la guerra. Los partidarios del Macabeo, después de suplicar y pedir al Señor que viniera a combatir a su lado, atacaron las fortalezas de los idumeos, dieron el asalto y las plazas fuertes cayeron en su poder. Rechazaron a los que peleaban en la muralla, degollando a cuantos caían en sus manos, y mataron más de 20,000 hombres. No menos de 9,000 se refugiaron en 2 torres muy bien fortificadas, con todo lo necesario para resistir un asedio prolongado. El Macabeo, dejando a Simón, José, Zaqueo y a los que con ellos estaban, fue con fuerzas suficientes para mantener el asedio, se marchó donde más falta hacía su presencia. Los hombres de Simón, seducidos por la avaricia, se dejaron comprar a precio de plata por los de las torres y a cambio de 60,000 monedas permitieron que escapara un cierto número de ellos. Apenas el Macabeo lo supo, reunió a los jefes del pueblo y acusó a esos hombres por haber vendido a sus hermanos por dinero y haber dejado escapar libres a sus enemigos. Los condenó a muerte por traidores y enseguida se apoderó de las torres. Mató a más de 20,000 en 2 fortalezas, dando así feliz remate a las empresas que había emprendido. Timoteo, que había sido vencido antes por los judíos, reunió numerosas fuerzas extranjeras y un gran número de caballos traídos de Asia y se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Ante su avance, los hombres del Macabeo, suplicando a Dios, se cubrieron de polvo la cabeza y se vistieron de saco, y postrándose al pie del altar, pedían a Dios que se portara bien con ellos y mal con sus enemigos, que se hiciera adversario de sus adversarios, como está escrito en la ley. Terminando la oración, tomaron las armas y se alejaron de la ciudad, pero cuando llegaron cerca del enemigo se detuvieron. Apenas salido el sol, se entabló la batalla. Unos llevaban como garantía de éxito y victoria, además de su valor, la confianza en su Señor. Otros combatían inspirados por el odio. En lo más cercanizado de la batalla se aparecieron desde el cielo a los enemigos 5 hombres resplandecientes que, montados sobre caballos con bridas de oro, encabezaban a los judíos. Rodeando el Macabeo lo defendían con sus armas, haciéndolo invulnerable y al mismo tiempo lanzaban flechas y rayos contra los enemigos, que caían y se dispersaban en el mayor desorden, heridos de ceguera. Murieron 20,500 de a pie y 600 jinetes. Timoteo se refugió en una fortaleza muy bien guardada llamada Gazara, donde mandaba Quereas. Las fuerzas del Macabeo asediaron con gran valentía la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, confiados en la solidez de la fortaleza, proferían insultos y maldiciones. Cuando amaneció el 5.º día, 20 jóvenes de las tropas de Macabeo, enfurecidos por las blasfemias que oían, se lanzaron valientemente contra la muralla y con un salvaje furia mataron a cuantos se les ponían delante. Otros aprovecharon esta diversión para subir también a la muralla, prendieron fuego a las torres y encendiendo hogueras, quemando vivos a los blasfemos. Los primeros echaron a tierra las puertas para que entrara el resto del ejército, y se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que se había escondido en un pozo, así como a su hermano Quereas y a Apolofanes. Al terminar de estas hazañas, entonaron himnos y alabanzas al Señor, que había engrandecido a Israel y le había dado la victoria. Guerra con Lisias, capítulo 11. Poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que era jefe del gobierno, muy disgustado por todo lo sucedido,
reunió casi 80,000 hombres y todas las fuerzas de caballería y se puso en marcha contra los judíos, con la intención de hacer de la ciudad de Jerusalén una población de griegos, convertir el templo en fuente de ingresos como los demás santuarios de los paganos, y poner cada año en venta el cargo de sumo sacerdote. No tomaba en cuenta para nada el poder de Dios. Subió con sus regimientos de infantería, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Betsur, ciudad fuerte a unos kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres del Macabeo supieron que se ponía sitio a sus ciudades fuertes, suplicaron al Señor junto con todo el pueblo en medio de gemidos y lágrimas, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El Macabeo en persona tomó el primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y ayudaran a sus hermanos. Partieron todos juntos llenos de entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos un jinete vestido de blanco, con armadura de oro. Todos a una voz bendijeron entonces a Dios misericordioso, y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos no solo a acometer a hombres, sino aun a las fieras más salvajes y a murallas de hierro. Avanzaban equipados con este aliado enviado del cielo, pues el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos. Abatieron 11,000 hombres de a pie y 1,600 jinetes, y obligaron a huir a los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y desarmados. Hasta el mismo Lisias, para poder salvarse, huyó vergonzosamente. Lisias, que era hombre inteligente, reflexionando sobre la derrota que había sufrido, comprendió que los hebreos eran invencibles, porque el Dios poderoso luchaba con ellos. Entonces les mandó un mensajero para convencerles de que aceptaran la paz con toda clase de condiciones justas, comprometiéndose a persuadir al rey que se reconciliara con ellos. El Macabeo aceptó la oferta de Lisias mirando el bien común. En efecto, el rey concedió todo cuanto el Macabeo exigió a Lisias por escrito. La carta de Lisias decía así: Lisias al pueblo judío, salud. Juan y Absalón, embajadores de ustedes, nos han entregado sus peticiones por escrito, pidiéndonos una respuesta. He expuesto al rey cuanto era conveniente, y lo que era de competencia mía lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena voluntad hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a sus enviados y a los míos que los discutan con ustedes. Sigan bien, año 148, el 24 del mes de Dios Corintio. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Al tomar la sucesión de nuestro padre que pasó a donde viven los dioses, deseamos que todos nuestros súbditos vivan sin inquietudes y se puedan dedicar cada uno a sus propias ocupaciones. Habiendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre, y ruegan si les permite vivir según sus leyes, deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz, hemos decretado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus padres. Harás bien, pues, si envías embajadores para pactar la paz con ellos, que sepan nuestro firme propósito y así se tranquilicen y puedan dedicarse con alegría a sus propias ocupaciones. La carta del rey al pueblo judío era esta: el rey Antíoco, el consejo de los ancianos y a todo el pueblo judío, salud. Si gozan de buena salud, nos alegramos de ello, también nosotros estamos bien. Nos ha informado Menelao que desean volver a sus casas y a sus ocupaciones, por tanto, decreto una amnistía
para todos los que vuelvan antes del 30 del mes sántico. Los judíos podrán en adelante vivir según sus costumbres en cuanto a las comidas y gobernarse por propias leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado en modo alguno por su conducta anterior. He mandado a Menelao para que los tranquilice. Les deseo buena salud. El año 148, el día 15 del mes sántico. También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido. Quinto Memio y Tito Nayo, enviados de los romanos, saludan al pueblo judío. Todo lo que Lisias, pariente del rey, les he concedido también nos parece bien a nosotros. Referente a lo que Lisias creyó conveniente informar y consultar con el rey, estudien ustedes con cuidado el asunto y mándenos enseguida a alguien a fin de que nosotros podamos exponerle al rey todo de un modo favorable para ustedes. Pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Dense prisa, pues, en enviarnos a algunos de ustedes para que conozcamos sus planteamientos. Les deseamos buena salud el 15 del mes sántico del año 148. Campañas y victorias contra los pueblos vecinos, capítulo 12. Concluidos estos pactos, Lisias volvió junto al rey y a los judíos comenzaron a dedicarse a los labores del campo. Pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demófenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y reposo. Además, los habitantes de Jaffa cometieron este enorme crimen. Con pretexto de agradar a los judíos que vivían entre ellos, la ciudad decidió que harían un paseo, junto con sus mujeres e hijos y en naves que tenían preparadas. Disimularon sus malas intenciones y los judíos aceptaron, para mostrar sus deseos de convivencia pacífica y su ausencia de recelos. Pero cuando se hallaron en alta mar, los echaron al agua y perecieron como 200 personas. Cuando Judas Macabeo se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo comunicó a sus hombres y después de invocar a Dios, justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que habían refugiado allí. Pero como cerraron las puertas, no pudo entrar en la ciudad y se retiró, con intención de volver otra vez y exterminar por completo a todos los habitantes de Jaffa. Supo, entre tanto, que los habitantes de Jamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Atacó también de noche a los jamnitas e incendió el puerto y las naves, y el incendio fue tal que el resplandor se veía desde Jerusalén a distancia de 50 kilómetros. Se alejaron de ahí para marchar contra Timoteo, pero a unos 2 kilómetros los atacaron 5,000 árabes apoyados por 500 jinetes. Se armó una sangrienta batalla en la cual los hombres de Judá salieron vencedores con la ayuda de Dios. Los árabes vencidos pidieron la paz, se comprometían a darles ganado y ayudarlos en adelante. Judas, convencido de que en efecto podrían serles útiles, hizo la paz con ellos y se retiraron a sus campamentos. Judas atacó una ciudad fortificada con fosos y murallas llamado Caspín. Vivían en ella gentes de todas las razas. Los sitiados, que se sentían seguros por la robustez de los muros y porque tenían sus almacenes llenos de alimentos, despreciaban y trataban groseramente con insulto a los hombres de Judas. Además, proferían blasfemias y palabras sacrilegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran soberano del mundo, que sin máquinas de guerra había derribado los muros de Jericó en tiempo de Josué, se lanzaron ferozmente contra los muros. Dios quiso que se apoderaran de la ciudad y entonces hicieron tal carnicería que el lago vecino de 500 metros de largo parecía lleno de sangre. Batalla de Carnión.
Tras una marcha de 150 kilómetros llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados tubienses allí no pudieron encontrar a Timoteo, pues éste se había ido sin haber conseguido nada, dejando en el lugar una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sosipatro, jefes de las tropas del Macabeo, marcharon contra ellos y exterminaron la guarnición de más de 10,000 hombres dejados por Timoteo. El Macabeo entonces, ordenando su ejército en batallones, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 hombres de infantería y 2,500 jinetes. Al saber Timoteo que Judas venía contra él, envió a las mujeres y a los niños y buena parte del equipaje a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de difícil acceso, porque estaba rodeado de profundos desfiladeros. Cuando se presentó el primer batallón de Judas, el miedo y el pánico se apoderaron de los enemigos como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve. Emprendieron la fuga unos por un lado y otros por otro, de manera que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos criminales de los que los mató a 3,000. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosipatro. Pidió con gran astucia que lo dejaran libre, pues decía, estaban en su poder los padres y hermanos de muchos judíos, y serían aniquilados con toda certeza si a él le quitaban la vida. Cuando los hubo convencido a fuerza de palabras de los que devolviera sanos y salvos a sus hermanos, lo dejaron libre. Luego partió Judas hacia Carnión y Artargateón, y allí dio muerte a 25,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad amurallada de Efrón, donde se había establecido Licias con gente de todas las razas. Jóvenes robustos apostosados ante las murallas combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas y proyectiles de guerra. Después de invocar al Señor que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, fueron hasta Esquitópolis, ciudad que está a 120 kilómetros de Jerusalén. Pero como los judíos que allí vivían atestiguaron que los habitantes de aquella ciudad se habían portado bien con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos en que estaban perseguidos, Judas y los suyos se lo agradecieron y los exhortaron a que también los sucesivos fueran benévolos con los de su raza. Hecho esto, se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, marcharon con Gorgias, gobernador de Idumea. Este salió a su encuentro con 3,000 hombres de infantería y 400 jinetes. Entablada la batalla, cayeron algunos de los judíos. Dositeo, jinete de las tropas de Basenor, hombre muy valiente, agarró a Gorgias por su capa y lo traía con fuerza, porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y lo partió el hombre, así que Gorgias pudo huir hacia Marisa. Judas vio que los hombres de Esdrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y los encabezara en el combate. Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero, irrumpió de improviso en las tropas de Gorgias y los derrotó. El sacrificio por los muertos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres.
Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que les sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes, de allí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.